Buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a Viviana por esta invitación a esta importante iniciativa del Ayuntamiento de Ixtapaluca. La educación ambiental resulta absolutamente esencial en los tiempos que vivimos y desde GTEC estamos, como bien lo señaló Viviana, estamos muy comprometidos en la difusión, en la comprensión de las dinámicas energéticas y de el resto de las dinámicas que nos han sumergido en esta crisis civilizatoria y por lo tanto en nombre del grupo, tomando la palabra a nombre de mis compañeros, no solamente Víctor, Luca y Edgar, que estamos representando al grupo en este momento, sino de todo el grupo, que es mucho más amplio, que involucra a muchas más personas, les agradecemos esta invitación y con todo gusto estamos aquí. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo porque empezamos con un poco de retraso. Vamos a establecer la siguiente dinámica. Esta mesa redonda, ya presentada por Viviana, va a tener 4 intervenciones, una de cada uno de los panelistas. Hemos acordado ya el orden de intervención. Vamos a contar con 12 minutos cada uno para presentar la idea general. Cuando se cumplan esos 12 minutos, yo les haré una indicación, tendrá que ser por audio, diciéndoles que tienen que cerrar y entonces tendrán 2 o 3 minutos más para una conclusión. Posteriormente, daremos lugar a una sesión de preguntas y respuestas a partir de lo que quienes nos acompañan como público en este evento puedan externar las dudas que les generen nuestras presentaciones. Entonces, yo tengo ya el cronómetro, 12 minutos iniciales para cada uno, les aviso, y tendrían 2 minutos más para concluir la idea. Luca, podemos comenzar contigo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, Juan. Lo que le voy a platicar yo es un poco el contexto general, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, transición energética, muchas veces pensamos que es simplemente cuestión de cambiar de tecnología, ¿verdad? Pero realmente el problema es mucho más complejo y el problema energético es un problema que hay que abordar de una manera integral. Si no, vamos a hacer como el famoso cuento de los 6 ciegos que tocan el elefante y cada uno tiene una imagen distinta, ¿no? Aquí yo le puse, por ejemplo, los ingenieros, los geólogos, los ecólogos, el científico social, el economista, el politólogo. Cada uno toca una parte y cree que esa parte es el todo, pero en realidad es muy distinto. Entonces, necesitamos esta integración de diferentes tipos de disciplinas, de diferentes tipos de saberes para poder entender un problema tan complejo e interrelacionado como el problema de la energía. Entonces, para que tengamos una transición energética realmente sustentable, necesitamos tomar en cuenta que estamos en una crisis muy amplia, que es la suma de diferentes crisis. Una crisis material de energía y materias primas, una crisis ambiental que no es solo el cambio climático, como vamos a ver, es también otros aspectos como la destrucción de ecosistemas, extinciones, etc. Y una crisis social que está dada por la gran inequidad en el consumo de la energía que se expresa con parte importante de la población que vive en pobreza energética. Y hay toda una relación entre estas 3 crisis dentro de lo que ha sido definido como el capitaloceno, ya no el antropoceno, sino es el antropoceno, sí, pero es este periodo de los últimos 150 años de la historia de la humanidad donde el sistema capitalista ha sido muy eficiente en explotar y extraer recursos del planeta y también desechar estos recursos creando la crisis ambiental. Bueno, vamos a ver muy rápidamente de qué estamos hablando entonces. Cuando hablamos de una crisis material, yo me refiero a que la energía y particularmente el petróleo ya ha tocado su máximo de producción. Esa es una gráfica que en el 2018 la Agencia Internacional de Energía, que no es para nada extremista o radical, puso en su reporte
escondida entre las 600 páginas de este reporte, puso una gráfica donde decía que si no hubiese inversión de la industria petrolera, en los siguientes 7 años la producción se reduciría del 40%. Es decir, que para 2025 tendríamos 34 millones de barriles diarios menos, que representa básicamente un 40% de la producción actual. Ahora, con la pandemia, solo en un año hemos tenido una reducción de 10% de la producción de petróleo y hasta el momento el máximo de la producción de petróleo ocurrió en noviembre de 2018. El problema que tenemos con los recursos fósiles, los recursos no renovables, es que en el tiempo nos cuesta cada vez más energía producirlos. No es lo mismo los pozos petroleros al inicio del siglo pasado, donde el petróleo estaba muy somero, brotaba casi solo con una tecnología rudimentaria, mientras 100 años después tenemos que ir en aguas profundas, es decir, con 1,5 kilómetros de tirante de agua, 5 kilómetros por debajo del piso marino, a buscar petróleo, o tenemos que usar tecnología altamente invasiva con grandes impactos ambientales, pero también con gran costes energéticos, como el fracking, la fracturación hidráulica, para sacar el último petróleo que queda. Lo mismo pasa en la minería, que antes se hacía pico y pala y ahora se hace con estas máquinas gigantescas, porque la ley mineral ha bajado tanto que necesitamos 10 o 100 veces más volumen de roca para obtener la misma cantidad de petróleo. De minerales, perdón, de metales. Si nosotros hacemos una gráfica de la producción de un recurso no renovable en el tiempo, siempre acabamos con curvas que se asemejan a una curva gaussiana, a una curva en campana. Entonces, el petróleo, en este caso, es lo mismo. Y cuando hablamos de pico de petróleo, hablamos del máximo de la producción. Y como pueden ver aquí, después tenemos todavía otra mitad. No es que se agote. El problema es que vamos primero con el recurso más fácil de extraer, de mejor calidad, más cercano a la superficie, y en el tiempo vamos a tener que entrarle a cosas cada vez más difíciles. Entonces, lo que tenemos en la primera mitad de la curva es un recurso abundante y barato, y después tenemos un recurso que va escaseando y es cada vez más caro. Y además, ese costo creciente económico refleja también el costo energético. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar cada vez más energía para sacar la misma cantidad de petróleo. Entonces, a esta curva tenemos que restarle el costo energético. ¿Eso qué significa? Significa que en el contexto de la economía global, inicialmente tenemos que invertir solo una pequeña cantidad de energía para producir energía, y la energía neta disponible para la economía, para la sociedad, es grande. En el tiempo vamos a tener que invertirle cada vez más energía, y entonces la energía neta que nos queda es pequeña, es cada vez más pequeña. Aunque produzcamos más volumen de petróleo, de gas, de carbón, de lo que sea, no tenemos más energía, porque tenemos que destinar una parte importante de esta energía para la producción de energía. Ahora, viniendo la crisis ambiental, se reduce muchas veces al cambio climático, que definitivamente es un problema mayor que tenemos y que no podemos soslayar, evidentemente. Pero esto es solamente uno de los problemas que tenemos. Como dice Richard Heimberg, nuestro principal problema ecológico no es el cambio climático, es el rebasamiento de los límites del planeta, del cual el calentamiento global es solo un síntoma. ¿Por qué? Porque realmente lo que sube de manera exponencial, así con esta curva de Ockey, no es solo la CO2 o los demás gases de efecto invernadero, es todo un conjunto de parámetros económicos, sociales y también de degradación biosférica. La población, la economía, la población humana, el uso de la energía, fertilizante, el número de presas, el uso del agua, la producción de papel, transporte, telecomunicación y hasta el turismo internacional han tenido un crecimiento exponencial en los últimos 50 años, pero también el impacto ambiental, es decir, la acidificación de los océanos, la explotación
sobreexplotación de los océanos, la cantidad de nitrógeno que va a eutrofizar los océanos, la deforestación, la ampliación de las tierras agrícolas, en general la degradación de la biosfera ha tenido este patrón de crecimiento exponencial. Entonces, como le decía, el cambio climático es solo una de las consecuencias de ¿qué cosa? Del crecimiento acelerado de este sistema humano que llamamos la civilización industrial y que está a la base del capitaloceno, de esta explotación desmedida del planeta que nos estamos comiendo a través de la extracción acelerada de todos los recursos fósiles, la deforestación, y como le decía, estamos llegando también a lo que se llama la sexta extinción global, a través de la destrucción de la biodiversidad, la contaminación, etc. El concepto de huella ecológica creo que todos lo conocemos. Ya en la actualidad, a nivel mundial, estamos rebasados, o sea, estamos consumando en un año el 156% de lo que se puede reproducir, digamos, de la biocapacidad del planeta. En el caso de México, este nivel se pasó en los años 70. Desde los años 70, consumamos mucho más de lo que la naturaleza puede reponer o de lo que la naturaleza puede absorber de nuestro sistema humano. Y finalmente la crisis social, le decía, la dimensión social, digamos, de la crisis, la gran desigualdad del consumo energético. Tenemos en esta imagen del mundo de noche que hizo la NASA una visión muy clara de quién consume más energía, básicamente el norte global. Estados Unidos, Canadá, Europa, en parte China, etcétera, Japón, etcétera, son los países que consuman mucha más energía per cápita que los demás países. Tenemos cosas absurdas como Dubái, una ciudad en el medio del desierto que no podía existir antes de los combustibles fósiles y que ahora es un sumidero de energía para poder mantener esta ciudad que derrocha tanta energía. Mientras, por ejemplo, en África tenemos gente que tiene que en la noche estudiar con velas. Aquí lo pueden ver de una manera más gráfica. Ese es el consumo per cápita de energía. Entonces pueden ver los países en rojo son los países del norte global y bueno, más Australia y Nueva Zelanda, que consuman hasta 20 veces más de los países más pobres, sobre todo en África, en términos de energía per cápita. Si uno piensa en México, dice, bueno, México está ahí a mitad. De hecho, el consumo per cápita de México es más o menos el promedio del consumo mundial. Sin embargo, dentro de México también tenemos un norte y un sur. Es decir, tenemos gente, el decil más rico, que consuma hasta 7 veces más energía que el más pobre. Entonces, dentro de México tenemos un microcosmo de lo que es la situación mundial con una gran desigualdad en términos de energía. Entonces, cuando hablamos de transición energética, no podemos pensar que sea solo un cambio de fuentes, un cambio tecnológico finalmente, pasar de combustibles fósiles a renovables. ¿Por qué? Por varias razones, básicamente por 3. Primero es que la civilización industrial se construyó a través de más de un siglo, o sea, un tiempo relativamente amplio, basada en los combustibles fósiles, que son fuentes no renovables, contaminantes, pero son concentradas, controlables y abundantes, al menos hasta el siglo pasado. ¿El problema cuál es? Primer problema, las renovables con mayor potencial de crecimiento, que son la eólica y solar, son intermitentes y diluidas. Es decir, tienen una baja densidad energética, mucho menor que los combustibles fósiles, una irregularidad en la generación, la famosa intermitencia, que actualmente se compensa en buena medida con combustibles fósiles, o si queremos entrar al almacenamiento, es muy costoso el almacenamiento y no hay suficiente reserva de litio, cobalto, níquel, particularmente para sustituir, por ejemplo, los vehículos de combustión interna y menos todo lo demás que tendríamos que sustituir si queremos electrificar gran parte del transporte y de muchas otras industrias. Segundo, Luca, 2 minutos, por favor. Voy terminando. Segundo problema que tenemos es que hay factores limitantes para la construcción de la infraestructura de aprovechamiento de las fuentes renovables.
infraestructura que no es renovable. Para empezar, dependen de los combustibles fósiles esta infraestructura. La energía, por ejemplo, la minería se hace con diésel, la construcción, el mantenimiento de toda esta infraestructura se hace con combustibles fósiles y con derivados del petróleo. Y luego tenemos dependencia de materia prima no renovable, cemento, acero, litio, cobalto, nidio. Bueno, todos estos elementos son elementos no renovables también que van en toda la construcción de paneles solares, aerogeneradores, la electrónica en general. Pero sobre todo el tercer problema es que una transición tecnológica simplemente de un cambio de fuente no soluciona ni la crisis ambiental. Vamos a tener un impacto ambiental creciente porque vamos a seguir creciendo, invadiendo ecosistemas, etc. Y vamos a seguir con un problema de inequidad del consumo. Solo en México hay 28 millones que cocinan todavía con leña en fogones abiertos, 10 millones no tienen acceso adecuado a electricidad, 50 millones viven en pobreza energética. El problema entonces es mucho más amplio. El problema es el crecimiento exponencial que hemos tenido. Como dice esta cita, no, el crecimiento por sí mismo es la ideología de las células cancerígenas. O como decía este economista, si alguien cree que el crecimiento exponencial puede continuar al infinito en un planeta finito, o está loco o es un economista. Así que le dejo yo la palabra a mis colegas, pero recordándole que tenemos que cambiar este chip del crecimiento. La felicidad, el bienestar no es solo más consumo. De hecho, el consumo, el consumismo capitalista nos ha llevado a una situación de infelicidad muchas veces, ¿no? Además de esta inequidad que tenemos. Tenemos que pensar entonces qué futuro queremos. Esa es una película distópica, seguramente han visto, California 2049, Blade Runner. Seguimos teniendo coches voladores, a lo mejor alimentados con grandes centrales termosolares, pero con una contaminación bestial y una pobreza también muy, muy importante. O pensar en un descenso energético, pero próspero, o sea, hacia algo que pueda darnos más tiempo, más equidad, más bienestar basado en lo que realmente cuenta en la vida, que no es tener el último modelo de smartphone. Gracias.